Buenos días. Bueno, pues una mañana más aquí en La Pedriza, encantada, con estas piedras mágicas, con este entorno maravilloso. Hogar dulce hogar. Y pues esta mañana ha surgido comentar, como parece que vivimos ahora en unos tiempos en los que está todo muy revuelto, está todo muy, hay mucho desconcierto, incluso un poco de locura, ¿no? Un poco de inversión de los términos, de como que las cosas pierden su sentido, lo verdadero se toma por lo falso por lo verdadero, en fin. Quien más y quien menos advierte que vivimos un tiempo un poco loco. Y bueno, ha surgido comentar un poquito también el momento en el que vivimos con este título a lo mejor tan provocativo, el de los cuatro jinetes del apocalipsis, de buen rollo, en el sentido de que no es para asustarnos. Tampoco pretendo dar una charla teológica, porque esto no va de teología, esto es simplemente una libre interpretación y visión también arquetípica, ¿no?, de estos cuatro jinetes y relacionándolo con los tiempos que vivimos. En fin, vamos a ver de qué manera se articula todo esto, sobre todo por la impresión que me ha surgido esta mañana de que parece como que está todo muy loco y a veces hay que volver al centro para ver el sentido que tiene todo esto. En otras ocasiones hemos aludido al príncipe de este mundo como el príncipe del engaño. Como decimos, no vamos a hacer una disquisición teológica, pero bueno, efectivamente Jesús refiere esta condición de vida, esta condición de civilización, de estructuras sociales, de estructuras ideológicas, políticas, religiosas, como dominadas por esa fuerza basada en el engaño, que al final es simplemente una subversión de mezclar lo verdadero, lo falso, mezclarlo, confundirlo y a veces hasta invertirlo. Tomar lo verdadero por lo falso por lo verdadero. Y que todo eso tiene como origen pues un principio de autoengaño básico, confundir lo que somos, esa conciencia o ese destello del espíritu, con una mente ego, con una imagen personal, con una falsa identificación con lo que aparentamos ser pero esencialmente no somos. Así que ese principio de autoengaño proyecta un mundo pues basado en el engaño. Así que paradójicamente estos cuatro jinetes que vienen precisamente en un momento de cerrar ya ese ciclo, de hecho Apocalipsis más o menos viene a decir eso, ¿no? Como es el tiempo de la revelación, de las revelaciones. Pero claro, la revelación para dar un gran despertar de conciencia va a ser presentándonos ese autoengaño, esa distorsión de la realidad, esa inversión de los términos de manera muy abrupta, muy exagerada. Y de hecho, también tradicionalmente saluda que eso va a reinar durante un breve tiempo, lo que también se entiende como el tiempo del reinado de la bestia, una distopía flagrante, pero bueno, que está dentro de ese contexto de despertar a un nuevo nivel de conciencia, pasando simplemente por un estado muy exagerado y muy grotesco de esa realidad del autoengaño y del engaño masivo al que somos sometidos. También señalamos a que si efectivamente yo estoy jugando un juego en el autoengaño, desconectándome de mi realidad o mi verdadera identidad en lo esencial, en lo espiritual, en lo trascendente, efectivamente, de alguna manera yo tendré que promover la desconexión de esos centros que me hacen recordar esa realidad espiritual que yo soy. A veces yo la traduzco juguetonamente como en las tres mentiras que nos contamos, aludiendo también a tres centros simbólicos. No sé, de repente no sé, no valgo y no puedo. Efectivamente, esas son tres grandes mentiras que nos hemos contado, que nos han contado, pero claro, está velando nuestra realidad espiritual en la que realmente soy la sabiduría, soy el poder y soy el valor en sí mismo. No desde el punto de vista del ego, no es que yo sepa, porque soy una persona muy ilustrada y muy intelectual, sé muchas cosas, tengo un poder también, un poder personal que puedo con todo y tengo un valor porque he llegado muy lejos, no tiene que ver con eso. Es un saber que tiene que ver con nuestra naturaleza en la sabiduría, es un valor que tiene que ver con nuestro simplemente valor intrínseco por existir, como todas las cosas, y tiene que ver con un poder que es el poder efectivamente de crear, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Estas tres grandes mentiras también se asocian con dos necesidades fundamentales de nuestra mente ego, o de esta mente ego. Necesidades fundamentales o las dinámicas fundamentales. Al final la mente ego se mueve entre el deseo y el miedo. ¿Cuál es el miedo fundamental de la mente ego, del constructo?
sobrevivir. ¿Cuál es el deseo fundamental? Seguridad y pertenencia. ¿Eso qué propicia? Proyectar un mundo que me diga satisfactoriamente cómo preservarme, cómo pertenecer, cómo estar seguro. ¿Por qué proyecta eso? Porque fundamentalmente el mayor miedo de la mente es el miedo a equivocarse, que es el que puede poner en peligro esa seguridad y esa supervivencia. ¿Cuál es el recurso que utilizamos para soslayar ese miedo a la equivocación existencial? Proyectar a la autoridad. ¿La autoridad qué es? Es todo aquello en lo que yo delego mi capacidad, mi comprensión de adaptarme a esta realidad, simplemente espero a que alguien me lo diga. Delego en autoridades políticas, religiosas, ideológicas, en alguien o en algo que me diga satisfactoriamente cómo he de vivir, cómo he de sentir, para sentirme seguro. Adaptarme a grupos de pertenencia, adaptarme a ideologías, adaptarme a lo que sea. Entonces, finalmente, en esa mente ego, basada en esas dos dinámicas de miedo y deseo, surge naturalmente la proyección de la autoridad y a partir de ahí simplemente nos dejamos llevar y esa autoridad efectivamente va a jugar a nuestro juego alimentándonos a través del engaño y a través de la manipulación de esas dos necesidades básicas, del miedo y del deseo. ¿Cómo entra aquí esta noción de los 4 jinetes del Apocalipsis? No puedo. ¿Quién me lo dice entonces lo que puedo y lo que no puedo? La autoridad política. No sé. ¿Quién me dice lo que he de saber? La autoridad científica. No tengo. ¿Quién me dice cómo manejarme con lo que tengo o no tengo? La autoridad económica. No debo. ¿Quién me dice lo que debo y no debo hacer? Lo que debo y no debo sentir. La autoridad religiosa. Entonces esos 4 jinetes, vamos a decir así, la política, la ciencia, la economía y la religión, que eso ahora vamos a ver que se puede extrapolar y tiene muchos matices, pero son como los 4 jinetes. No es que la ciencia, la política, la economía y la religión sean per se los jinetes. Esos son simplemente, son ciencias, son recursos, son aspectos maravillosos en los cuales los seres humanos podemos gestionar nuestra realidad. Simplemente que son aspectos secuestrados o polarizados hacia el reverso tenebroso o el engaño. Y efectivamente, la política se convierte en un recurso para mantenernos en el no puedo, la ciencia se convierte en un recurso para mantenernos en el no sé, la economía se convierte en un recurso para mantenernos en el no tengo, y la religión, guión espiritualidad, se convierte en un recurso para mantenernos en el no debo. Vamos a ir uno a uno. Efectivamente, la política, como decimos, es un recurso en el que los seres humanos, pues bueno, tienen que gestionar esta realidad. Es una realidad muy compleja, somos muchos seres humanos, muchos libres albedríos, muchas propensiones, en fin. Eso es un caldero súper complejo de voluntades individuales, de tendencias. Y efectivamente la política hace que nos organicemos para gestionar nuestra realidad de manera ordenada y armónica. Ese sería el propósito de la política. ¿En qué se ha convertido la política? Tampoco hace falta aquí que explique muchas cosas. La política es efectivamente el arte del engaño en su nivel más explícito. Y como decimos, ¿qué significa eso que ahora lleguen los 4 jinetes? Porque siempre ha sido así, sí, pero ahora es de manera exagerada. Ya nada tiene sentido. Ya los datos o todo lo que antes pertenecía al ámbito de la narrativa, del discurso lógico, del sentido de las cosas, de los datos, de la estadística de las cosas. Eso ya no existe. Ahora todo se basa en el relato, todo se basa en el sentimentalismo. Todo se basa en mi apego a ciertos grupos u otros, a ciertos contextos ideológicos, que ya no es política, es simplemente, bueno, pues como cualquier otro. De hecho, está más cerca de la religión que la política. Yo creo ciegamente en esta autoridad política, da igual lo que haga, da igual lo que deje de hacer, da igual que me mienta todo el tiempo, da igual que me estafe, da igual. Es mi líder, yo he elegido seguir a esto ciegamente y por lo tanto ese jinete de la política podríamos decir que incluso se ha convertido en un jinete religioso, ¿no? Es una creencia ciega absoluta en ciertas preferencias políticas o ideológicas. Yo diría que a día de hoy es exagerado, es patente, es palmario y efectivamente el que no quiera reconocer esa realidad es libre de no reconocerla y ha elegido simplemente permanecer en esa estructura del engaño y a la vez perderse esta oportunidad de la revelación, porque se está poniendo todo muy evidente para que lo podamos reconocer, para que podamos revelar estas verdades y poder ir más allá de ellas. Pero también somos libres de no querer ir más allá de ellas, por lo tanto, libre albedrío.
El segundo jinete, la ciencia. Claro, alguien dirá, si la ciencia es maravillosa, efectivamente, la ciencia es el amor a la verdad. Ciencia objetiva, ciencia subjetiva, ciencia empírica, método científico, ciencia subjetiva, ciencia a todos los niveles. Es simplemente nuestra capacidad de penetrar en la estructura de la realidad para comprenderla. Es maravillosa. Claro, a día de hoy también esto es un chiste y desde hace unos años ya ni siquiera diría que es cientificismo. El cientificismo es al final lo que el fundamentalismo es a la religión, el cientificismo es a la ciencia. Es simplemente, volvemos a lo mismo, es casi una cuestión de fe, una cuestión religiosa, porque ciertas autoridades, expertos, científicos dicen ciertas cosas, excluyendo a otra gran parte de la comunidad científica porque eso se alinea con ciertos intereses políticos y de toda índole, menos con el amor a la verdad. Tiene que ver con toda la ciencia hoy en día, menos con el amor a la verdad. La ciencia se guía a día de hoy por un sesgo muy fuerte de confirmación. Cualquier teoría, cualquier descubrimiento, cualquier aproximación a la realidad que no se ajusta a lo que nos interesa contar de la realidad, simplemente se descarta. Eso es el cientificismo y eso también es una forma de hacer política con la ciencia. Simplemente voy a adaptar lo que yo descubro al relato que yo tengo y lo que no encaja en el relato lo descarto. Eso de manera muy simple. Luego a otro nivel, como decimos, ahora se presenta de manera muy grotesca. La ciencia ahora mismo es simplemente un comité de expertos que salen en la tele que nadie sabe ni de dónde salen. Y luego hay una gran comunidad científica que no responde a intereses corporativos y que precisamente son los que son censurados. Por lo tanto, la ciencia ahora mismo es un juego político y un juego bastante tenebroso. Llamarlo ciencia en fin, es insultar a esa palabra. Ese sería el segundo jinete, ¿no? Vendernos las soluciones todo en nombre de la ciencia. Y de hecho, la ciencia, por cierto, implica que yo también cuestiono lo que me dice esa propia ciencia. Y si mis sentidos aprueban esas conclusiones y si mi razonamiento y si mi intuición asiente o tiene cierta coherencia con esas afirmaciones que me dicen los expertos en ciencia, la puedo asumir como cierta. Pero no es una creencia ciega, simplemente porque ha salido un experto en la tele, ha dicho eso, yo es que soy de la ciencia, ¿no? Tú simplemente crees ciegamente lo que te está diciendo alguien en la tele. Por eso decimos que en estos días la palabra ciencia es una de las más corrompidas está. Y desde los últimos años, en fin, bastante claro está. Tercer jinete, la economía, efectivamente, otro recurso maravilloso. De qué manera los seres humanos hacemos para intercambiar, decíamos antes, en esta realidad tan compleja, nuestro dar, nuestro recibir, cómo hacemos transacciones, cómo nos manejamos en este mundo en el que, bueno, pues unos elaboran unas cosas, otros elaboran otras, y de alguna manera intercambiamos bienes, productos, ideas, y de alguna manera tiene que haber un mecanismo de compensación y de relacionar todo eso de manera justa y equilibrada. La economía desde hace mucho tiempo efectivamente ha dejado de ser un recurso que propicia esto, este equilibrio justo entre un sistema social y simplemente pues, fomenta la esclavitud moderna. El sistema económico en sí mismo, el sistema financiero en sí mismo es un fraude desde la misma raíz. Tampoco es el punto aquí de explicar exactamente por qué, porque esto es un aspecto muy amplio, pero efectivamente se basa en premisas falsas, se basa en dinero falso, se basa en conceptos como la deuda, los intereses, que claro, también tendrían que estudiarse a cuento de qué y a cuento con quién, y en fin, todo un sistema, una estructura y una maquinaria que si nos damos cuenta siempre sigue generando desequilibrio, sigue generando... no genera abundancia, no genera armonía, no genera bienestar en este planeta. Ese dinero al final, en el paradigma en el que estamos, al final, entre comillas, el dinero compra todo, compra todas las voluntades. Y desde ahí se puede fabricar todo lo demás. Se puede fabricar todo lo demás. Puedo comprar las voluntades de cualquier estructura, política, judicial, comercial, científica, religiosa. El dinero, por así decirlo, es el instrumento que hace vender la voluntad y hace vender el alma. Así que efectivamente toda la estructura económica es un gran fraude. Yo todo esto lo nombro de pasada y yo diría que cada cual investigue un poquito en esto, pero a día de hoy es otra de las grandes revelaciones. Todo esto que estoy diciendo son las grandes revelaciones que se nos están poniendo delante de los ojos porque ya es muy grotesco. Al final, digamos que todo esté permanecido operando y con cierta, entre comillas, discreción porque se mantenía en secreto. Pero ahora está siendo revelado. En secreto en el sentido que estaba oculto, pero ahora está siendo todo desclasificado y quien lo quiera ver lo va a ver. Otra cosa es que no lo quiera ver y no lo ve por ninguna parte y dirá, ¿de qué me están hablando? Si todo está perfectamente, la política opera a nuestro favor, la ciencia opera a nuestro favor, la economía opera a nuestro favor. Bueno,
Bien, es una opción y, como digo, libre albedrío. Pero si uno tiene un poquito los ojos abiertos, yo creo que nada de esto le va a rechinar. Cuarto jinete, religión, espiritualidad. Bueno, efectivamente, la espiritualidad es una dimensión de nuestra naturaleza, es el trasfondo de nuestra vida, de nuestra realidad. No es cuestión de que sea bueno o malo, es que es simplemente lo que somos. La religión, por así decirlo, responde también a una manera en la que los seres humanos tratamos de crear, no sé, mapas o prácticas o recursos para acceder a esa dimensión profunda a través de símbolos, a través de textos, a través de ciertos ritos. En sí mismo es perfecto, pero efectivamente todos sabemos que esa religión al final también se ha invertido y se han convertido en un recurso para desconectarnos de esa dimensión espiritual precisamente. Todos podemos apreciar como las grandes figuras, cristianismo, budismo, incluso hinduismo, islam, entre comillas, pues también parecen un poco descarriadas, como decir, las grandes referencias de repente están con unos mensajes un tanto contradictorios, un poco raro, todo un poco raro. No quiero entrar mucho en esto, pero efectivamente si uno se fija en esas grandes figuras, los papas, los dalais, los gurús y compañía, verá que hay algo ahí que no sé, hay algo raro, hay un giro de tuerca extraño, hay algo ahí que no encaja, y hay un discurso que tampoco encaja, y de hecho encaja muy bien con la agenda tenebrosa, en fin, ahí lo dejo. También, como decimos, adaptados a esta nueva época acuariana, efectivamente, por eso decimos que el engaño se adapta, ¿no?, a los tiempos. Efectivamente, vivimos un tiempo en el que la religión parece que ya no tiene peso, la religión ya es una cuestión que, como del pasado, que ya no nos afecta, y bueno, también diría aquí en este contexto occidental, porque en el mundo todavía sigue teniendo mucho peso, mucho peso. Pero bueno, aludiendo también a esta nueva espiritualidad como nuevos recursos, y aquí es delicado explicar esto, pero todos podemos apreciar como la espiritualidad genuina, que es muy discreta, muy sobria, muy sencilla, muy natural, a veces también se reviste con cierto, yo le llamo el postureo espiritual, la voladura, el buenismo, una nueva espiritualidad que eso nos hace instalarnos en una imagen espiritual que tiene que adaptarse o tiene que ser congruente con ciertas modas o con ciertas corrientes pseudoespirituales, muchas corrientes, todo mezclado, todo el mundo ahora es chamán, sanador, gurú, en fin, yo creo que esto que estoy nombrando también se puede percibir, hay una especie, yo por resumirlo le llamo el postureo espiritual, pero finalmente, eso es lo paradójico, que en el nombre de la espiritualidad yo me sigo desconectando o sigo permaneciendo separado de mi verdadera naturaleza. Así que efectivamente este jinete que es muy importante porque sigue siendo el que se mantiene de ocupar nuestra necesidad de trascendencia descarrilada o desconectada, pues efectivamente siempre se va revistiendo de nuevas formas, desde las religiones clásicas y ahora, bueno, pues con este tipo de espiritualidad que comento, que también se basa ya en cualquier tipo de disciplina y, en fin, todo mezclado y un batiburrillo bastante, a veces hasta ridículo, ¿no? Pero bueno, tenemos esa necesidad de trascendencia y también seguimos en esa otra también necesidad de pertenecer y en esa necesidad de guardar una imagen, en fin, todo mezclado. Pero finalmente en este tiempo, como decimos, ese jinete también se nos muestra como muy claro, ¿no? Y muchas personas ya dicen, ay, estoy buscando algo que sea normal, algo natural, algo genuino, ¿no? No tanta parafernalia, tanto circo y tanta voladura. Así que, en fin, yo diría que estos son los 4 jinetes que ahora se nos están presentando. Esos 4 jinetes vienen para revelar y efectivamente vienen también para transformar el mundo. Los 4 jinetes no vienen para transformar el mundo, vienen para hundir el mundo en las tinieblas. El tema es que los 4 jinetes y esa bestia efectivamente están al servicio de un plan divino, como todas las cosas. Esa es la cuestión. Así que dicho lo dicho, efectivamente estos 4 jinetes y esta bestia a la que sirven, efectivamente todo parece propiciar un mundo en la tiniebla, como metafórica o alegóricamente está también narrado en esta historia, pero efectivamente, visto desde el otro punto, estos jinetes y esta bestia también está al servicio de un plan divino, está al servicio de un propósito, está al servicio de un proceso de catarsis planetaria para cambiar el paradigma de conciencia en este plano de realidad. Así que no está fuera de lugar y no pasa nada con estos 4 jinetes. De hecho, gracias a ellos este viejo mundo se va a derrumbar. Aunque aparentemente, vuelvo a decir que alegóricamente, parece ser que esa bestia, a través de estos 4 jinetes, va a reinar durante un breve espacio de tiempo.
precisamente para que termine de dar la catarsis sí, y que aparezca realmente un nuevo tiempo. Así que todo está en su lugar. ¿Esto por qué se nombra? Se nombra pues porque tenemos que estar atentos, tenemos también que comprender esta sabiduría antigua que nos habla a través de mitos, de arquetipos, todo eso que nombramos en términos cristianos, los 4 jinetes del Apocalipsis, se puede extrapolar a cualquier tradición. Los mayas hablan de estos tiempos finales, la India, el Kali Yuga, ¿no? Como estamos saliendo también final de este tiempo del Kali Yuga, el tiempo oscuro, en fin. Todos los sistemas tradicionales parecen apuntar a este momento y, como digo, más allá de eso, si uno pone un poquito de atención, si sale un poquito, claro, de la PlayStation y del telediario, va a ver que aquí está pasando algo interesante, que las viejas estructuras se están derrumbando y que se nos están presentando a pasos agigantados, lo voy a decir abiertamente, una agenda muy totalitaria y muy distópica. Y efectivamente, cuanto más se acerca a la consumación de esa agenda totalitaria y distópica, más cerca está su caída. Pero que la vamos a vivir también para elegir, efectivamente, si realmente renunciamos a esa película distópica y creamos un nuevo mundo, o elegimos simplemente permanecer en ella. Que en el fondo es permanecer, volvemos al principio para terminar también, permanecer en mi propio autoengaño. No sé, no puedo, no valgo. Bien, pues entonces me seguirán diciendo lo que tengo que hacer, lo que tengo que sentir, lo que tengo que saber, cómo tengo que pensar, cómo tengo que moverme por este mundo. Yo creo que eso ya se termina. Cuando uno se silencia, esto ya no es una cuestión de creencias, eso es una cuestión de una experiencia directa. Cuando uno se silencia, efectivamente puede constatar cómo, entre comillas, ese saber es en nosotros, no solo un saber intelectual, es una comprensión, es un discernimiento, es un comprender la naturaleza de la realidad simplemente por observar silenciosamente cómo suceden las cosas. Observar sin juzgar. Cuando quitamos el juicio, cuando quitamos precisamente la pantalla de los análisis, de toda esta dimensión de las palabras, efectivamente la realidad se revela por sí sola. Y ahí surge esa comprensión y por eso paradójicamente el saber se revela en ese silencio. Sin renunciar a la dimensión intelectual, que también tiene su parte interesante y su parte muy útil y muy funcional, pero estamos hablando del saber, no del conocer. Y efectivamente el saber no es una cuestión de que yo sepa o no sepa, es que yo soy ese saber. Valer, simplemente por existir, por ser parte de esta creación, por ser parte o un destello de esa realidad última, hay un valor intrínseco, todo es fruto de ese amor divino, todo, pero todo no es que yo valga y las demás cosas no valgan o valgamos unas cosas más que otras, no, es que todo tiene un valor intrínseco porque todo es fruto de esa divinidad, y permitirlo que lo diga en estos términos, pero efectivamente, o de esa realidad última. Por lo tanto, ¿qué valor, cuánto valor hay aquí y en todas las cosas? Pues un valor inefable, un valor supremo. Poder. ¿Qué significa el poder? ¿Qué significa en ese sentido el yo puedo? Para mí el significado está, yo soy una criatura también, poéticamente, hecha a imagen de Dios, y efectivamente hay una voluntad que también se traduce en una voluntad y en un poder de crear. Hay un libre albedrío aparente, ese será otro tema otro día, pero bueno, aparentemente hay un libre albedrío, hay una voluntad para crear, y mi naturaleza en sí misma es creativa. De hecho, ese poder siempre se está ejecutando. Lo que pasa es que se puede ejecutar a través de mi voluntad o a través de voluntades ajenas a mi propio ser que están creando a través de mí, porque yo he decidido cederles ese poder. Volvemos a lo mismo, a la autoridad. Doy la autoridad y a través de mí esa autoridad crea los escenarios que necesita. Pero finalmente somos seres creativos, no podemos escapar de ese poder. Todo lo que estamos viendo lo estamos creando, por lo tanto es imposible. Así que esas 3 falacias, no sé, no valgo, no puedo, yo creo que son las 3 primeras que tenemos que aprender a descartar en el sentido creativo, no en el sentido ideológico. Tenemos que descartarlas porque me doy cuenta que realmente es una falacia. Es una falacia y no se corresponde con la realidad de lo que soy. Así que a partir de ahí, como decimos, un saber, un poder y un valer desde el punto de vista espiritual, no egoico, yo diría que naturalmente se va a traducir en un descartar ya esas figuras externas que no van a poder manipular y engañar en estos tiempos de apocalipsis. Y así aprovecharemos estos tiempos precisamente para dar el salto que se nos está requiriendo. Y no es que nadie nos lo requiera en el sentido de se nos exige, sino que, bueno, la realidad tiene sus propios ciclos, hay un ciclo, una fase que se cierra y se empuja a sus criaturas a que den el salto, sin más. Así que todo está bien y
mantengamos un poquito los ojos abiertos, el corazón abierto, hagamos lo que no podamos dejar de hacer y desde ahí disfrutemos del espectáculo. ¡Feliz Apocalipsis!